Muy bien, chicos, buenas tardes. Gracias por la invitación, ¿ya? Y por la oportunidad, pues, de poder compartir un año más con ustedes en este curso de neuroinfecciones. En esta oportunidad vamos a desarrollar un caso clínico bastante interesante, ¿ya? Tenía preparado otro caso, pero este es uno reciente que actualmente tenemos hospitalizado en el servicio, que es bastante particular. Ya van a ver por qué. Y me pareció súper interesante y creo que les va a servir bastante para poder repasar algunos conceptos de neurología y aparte tener este conocimiento de un caso bastante interesante. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué se trata. No vamos a desplayarnos tanto en datos que pueden que no sean tan relevantes, ¿ya? Vamos a ir directo al grano. Entonces, en la afiliación lo que nos importa es que es una paciente mujer, 45 años de edad, viene de Madre de Dios, es ama de casa y no presenta antecedentes de importancia, ¿no? Lo que sí ha tenido es un accidente, me parece hace como 20 años atrás, que no requirió mayor tratamiento ni médico ni quirúrgico. Es una paciente sin nada relevante. Entonces, vamos a ver nuestra línea de tiempo e ir revisando la anamnesis, ¿ya? Es una paciente que estando allá en Madre de Dios, ya empieza 28 días antes del ingreso con fiebre, ¿ya? Fiebre hace 38,5 hasta 39 se da. Malestar general, para lo cual empieza a tomar sintomático, ¿no? Empieza a tomar paracetamol, por ahí diclofenaco, ¿no? Para el malestar, todo eso. Y ya controlando más o menos los síntomas, ya hasta que 18 días antes del ingreso aparecen parestesias en miembros inferiores, ¿no? Recordar que parestesias es una sensación anormal, ¿no? Es una sensación anormal en una zona determinada, ¿no? En este caso eran distales y en miembros inferiores, ¿no? Es una sensación de hormigueo, corriente, quemazón, ¿ya? Y adicionalmente a esto presenta edema en tobillos y en mano izquierda, ¿ya? Manifiesta que sí, pues tenía aumento de volumen en miembros inferiores y en una mano, ¿ya? Entonces, sigue haciendo sus cosas, sigue teniendo tratamiento sintomático como la mayoría de pacientes en nuestro país, ¿no? A menos que su vida no esté en peligro, no acuden a un centro de salud, pues. Mira, tiene 10 días, 16 días antes del ingreso, ya la paciente acude al Hospital Santa Rosa allá en Madre de Dios. Y acude porque ya empieza a presentar déficit motor, ¿ya? Tiene paresia en miembro inferior izquierdo, eh, para lo cual le dan tratamiento con analgésicos, igual antipiréticos. La fiebre sigue a lo largo de toda su evolución, ¿ya? Es ingresada, ya lo hospitalizan ahí en medicina interna, le piden examen para zoonosis, para todo lo que se imaginen que pueda haber, para dengue, chikungunya, oropuche, mayaro, hepatitis, para todo lo que se imaginen, le piden esos exámenes, ¿ya? Durante su hospitalización, ¿ya? Ahí empieza a ser también debilidad de miembro superior derecho también, ligero, ya que todavía podía hacer sus cosas, ¿ya? 10 días antes del ingreso, ¿ya? Después de que le evalúan, le piden todos sus exámenes, le colocan como diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿ya? Queda con un diagnóstico de artritis reumatoidea, se da de alta con antiinflamatorios, analgésicos, debido a que no contaban con la especialidad de reumatología, ¿no? Entonces le dan tratamiento sintomático y dicen, bueno, después te vamos a hacer referencia para que terminen viendo tu problema, pero con los analgésicos y los antiinflamatorios vas a ir mejorando, ¿ya? La cosa es que se va a su casa un día después, el déficit motor aumenta, ¿ya? Ahí ya tiene dificultad para la bipedestación y adicionalmente se agrega alodinia, ¿no? Alodinia, recuerden que es un término en donde los estímulos, es una alteración, ¿no? En la sensibilidad, en donde los estímulos no dolorosos ya producen dolor, ¿sí? Imagínense el roce de la ropa, en vez de sentir que, bueno, le rozan, siente dolor, ¿no? Ardor, ¿no? Quemazón. Ya, eso es alodinia, ¿no? Puedes sentir alodinia en ambos miembros inferiores, ¿ya? Ahí se agrega, aparece el miembro inferior derecho de la otra pierna, ¿ah? Le vuelven a colocar analgésicos,
ketorolaco, tramadol incluso, y de eso, y le vuelven a dar de alta, ¿no? El paciente disminuye sus molestias un poco y le dan de alta. ¿Ah? Entonces la paciente se le pasa el efecto pues un día después, 1 o 2 días después, y sigue sintiéndose mal, ¿no? Igual con déficit motor, regresa a la alodinia, sigue teniendo fiebre, entonces dice, no, acá no voy a mejorar, me voy a Lima. Entonces ella solita agarra, se va a Lima, ¿ya? Y saca cita, encuentra cita, ¿no? Un servicio de reumatología del Hospital de San Juan del Lurigancho. ¿Ya? Ahí lo examina un reumatólogo, ¿ya? Y le solicita pues ANA, ENA y electromiografía, ¿ya? Entonces la paciente se toma los exámenes, se demora unos días en hacerse todos los exámenes hasta que le entreguen los resultados, ¿ya? Después regresa a que lo revalúen con estos, ¿no? Y ahí le indican, ¿no? Que tiene que hospitalizarse y que mejor vaya por emergencia. Y así es como ingresa a nuestro hospital, ¿ya? Teniendo en cuenta que es una paciente con fiebre, ¿no? Fiebre ya como un mes, ¿no? Adicionalmente a eso, tiene aumento de volumen en miembros inferiores, ¿no? En manos, déficit motor, ¿no? Tiene ya casi cuadriparesia, así que pues cuadriparesia, y adicionalmente alodinia, ¿no? Bien, 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 bien raro, bien bizarro ese cuadro. Entonces, fíjense, el ingreso a la emergencia. Ya, el ingreso a la emergencia. Lo único que nos llama la atención en funciones vitales, casi todo es normal, ¿no? Una taquicardia, ¿no? 111 de frecuencia cardíaca y fiebre, 38,3. ¿Ya? En la evaluación de emergencia todo está normal, o sea, tórax, abdomen, todo se pone normal, 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 normal. Pero lo que pone positivo es el aumento de volumen y temperatura en rodillas, tobillos, muñecas. ¿Ya? Le encuentran una cuadriparesia, más o menos 3/5, 3, 4/5. ¿Ya? Y alodinia en miembros inferiores. Eso es lo que nos ponen en la evaluación o en la hoja rosada, ¿no? El ingreso por emergencia. ¿Qué creen que puede hacer? Pueden ir escribiendo en los comentarios, ¿ah? No es necesario que prendan su micro y hablar. Pueden ir poniendo en los comentarios a ver qué cosa les parece, qué cosa podría ser, ¿no? Acá es importante resaltar, como les decía, eh, que es una paciente con poliartritis en realidad, ¿no? Tiene fiebre, poliartritis, déficit motor y alodinia, ¿no? Eso es lo que nos llama la atención. Entonces, si a alguien se le ocurre algo, puede ir poniéndolo en los comentarios, ¿ya? Entonces, cuando vemos casos clínicos y sobre todo cuando pasamos visita, ¿no? Y queremos ver a un paciente, yo siempre les recomiendo que se pongan en los zapatos de quien lo tiene en emergencia, ¿no? Porque después cuando ya tienes un montón de estudios y escuchas todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha pensado, cualquiera dice, sí, pues en la emergencia, ¿no? ¿Cómo no lo pensó? ¿Cómo no lo consideró esta parte de la historia, ¿no? Entonces recuerden que el proceso diagnóstico y terapéutico es un proceso, ¿no? No siempre se da desde un inicio. Así que siempre hay que intentar contar con la información que tenía el colega en el ingreso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en la evaluación inicial, pero por eso mismo también vamos a ver los exámenes con los que llega el paciente de emergencia. Fíjense. Bueno, esto ya lo hicieron ahí. Fíjense, es un hemograma donde tenemos leucocitosis, ¿sí? 12.700. Tenemos trombocitosis también, miren las plaquetas elevadas, hemoglobina normal, constantes corpusculares también normal. Después en la fórmula está casi, casi normal, ¿no? Es una trombocitosis, por ahí una leucocitosis, podría estar asociado por ahí un proceso infeccioso, ¿no? Un paciente está con fiebre, viene de la selva, ¿no? Podría ser alguna de estas cosas. A ver, en los comentarios nos pones Guillain-Barré, perfecto, sí, es algo que podríamos considerar, ¿no? Podríamos considerar. Muy bien. Sigan poniendo, ¿qué otras cosas les parece? Por ahí un BCG 80 bastante elevado, no recuerden que es un reactante fase agudo, se puede elevar por muchas cosas. Urea, bueno, un poco elevado, por ahí tal vez no toma mucha agua el paciente. Crea normal. Sodio un poquito disminuido, ¿no? Potasio, cloro, normal, ¿no? Acá hay que ver, puede ser por la fiebre, tal vez no está tomando líquidos, ¿no? Varias cosas.
Y a estas son las pruebas que se les hace previo a que ingrese a emergencia, ¿no? Es un paciente que va con esa clínica y le dice, doctor, me han hecho estos exámenes, pum, ¿no? Entonces, miren, VIH, hepatitis B y C no reactivo, por si acaso. Vamos de frente a ver estos estudios porque con esto llega el paciente, ¿ya? Y con eso es evaluado en emergencia. Fíjense, ¿ah? Tiene un ANA, anticuerpos antinucleares, en patrón nuclear, mira, con, con una titulación de 1 en 320. ¿Esa titulación les parece alta o baja? Bastante alta, ¿no? Cuando puede ser, cuando es 1/80, por ahí puede ser por otra cosa, ¿no? Sí, puede ser por infecciones, ¿no? Pero este es 1 en 320, es bastante alta, bastante alta. Tiene un ANCA, fíjense, positivo, ¿no? Un ANCA positivo, ¿no? Y también viene con un perfil ENA, fíjense. Tiene varios, varios anticuerpos positivos, ¿no? Y de hecho bastante positivos, fíjense, es un poquito más, el de abajo es casi cuatro veces los valores normales, ¿no? Entonces, por ahí podríamos ir sospechando que el paciente tiene alguna autoinmunidad, ¿sí? Alguna autoinmunidad, ¿sí? Fíjense. Podría ser un lupus eritematoso sistémico, ¿qué dicen? Podría ser un lupus. Podría ser una artritis reumatoidea, como dice, como se le había colocado un diagnóstico inicial ahí en Madre de Dios. Podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Lupus cursa con neuropatías también, cursa con miopatías también, ¿no? Puede ser fiebre. Y obviamente le va a dar positivo todos los marcadores autoinmunes, pues habidos y por haber, ¿no? Entonces, acá, fíjense, tiene un factor reumatoideo ligeramente elevado, pero un péptido citrulinado negativo, ¿no? Eso es altamente negativo que no es AR, pues, ¿no? Ya, entonces, estos son los diagnósticos de emergencia. Ya le voy a poner de frente los diagnósticos de emergencia. Así es como ingresa. Ingresa con diagnósticos poliartralgia más neuropatía desmielinizante distal. Me parece que viene con un electromio. También le dice que tiene una neuropatía y esas cosas, ¿ya? Acá llama la atención porque le ponen poliartralgia. No debería ser poliartritis en realidad, porque sí tenía. En la misma descripción, ¿no? Les ponían aumento de volumen de articulaciones, aumento de temperatura también, ¿no? Dermatomiositis, sí, dermatomiositis también puede dar debilidad, ¿no? Por ahí fiebre, ¿no? Por ahí debería tener un CPK, ¿no? Que en ese entonces no tenía, ¿no? No tenía, podría considerarse. Aunque no tenía manifestaciones cutáneas, ¿no? Por ahí la dermatomiositis iba con varias manifestaciones cutáneas, ¿no? Edema en heliotropo, pápulas de Gottron, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese paciente no tenía manifestaciones cutáneas, ¿no? No, no había, no había. Pero por ahí podríamos tenerlo en cuenta también, ¿no? Al final, los especialistas son los reumatólogos. Sí, podríamos tenerlo en cuenta. Pero vamos a los diagnósticos, fíjense. Estaba como una poliartralgia más una neuropatía desmielinizante distal, descartar vasculitis, descartarles. ¿Ya? Acá vamos a ir viendo un poco cómo se hace esto que es interconsulta. Ya. Acá vamos a ir viendo cómo se va haciendo el diagnóstico neurológico. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico neurológico? Eh, Me imagino que algunos de ustedes sí han pasado, ya han rotado semio, tal vez algunos también ya han hecho neurología clínica. Deben haber varios que todavía no llegan a introducción, ¿no? Así que, más o menos para que tengan una idea de cómo es el diagnóstico neurológico, ¿ya? Tienen que saber que es un poco distinto al proceso diagnóstico del resto de especialidades, ¿ya? Neurología es la única especialidad que les da un diagnóstico anatómico, ¿ya? Donde es posible o debe hacerse un diagnóstico anatómico, topográfico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que lo primero que tenemos que hacer nosotros en neurología es saber dónde se encuentra la lesión. Siempre hay que responder a la pregunta ¿dónde está la lesión? ¿Ya? No se olviden de eso. Una vez que nosotros sabemos dónde está la lesión, imagínense, puede ser en la corteza, puede ser en tronco encefálico, ¿no? Puede ser mesencéfalo, protuberancia, bulbo, puede ser en la médula, puede estar en raíces nerviosas, podría estar en nervio periférico, podría estar en unión neuromuscular, podría estar en neurona motora, ¿no? Lóbulo frontal, parietal, bla, 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 bla. ¿Ya? Puede estar en un montón de lugares.
Una vez que yo, con mi historia clínica, mi examen físico, determino dónde está el nivel de lesión, yo puedo ir planteando diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Entonces, acá lo primero que yo tengo que hacer es saber dónde se encuentra la lesión. Para eso yo necesito mi historia clínica y luego mi examen físico, ¿no? Obviamente acá no tenemos un examen físico neurológico, ¿no? Tenemos un examen de emergencia, ¿ya? De emergencia, o sea que le encuentra debilidad y punto. Pero si yo tengo un paciente que tiene cuadriparesia, ya ponle que es cuadriparesia, hay varias cosas que podrían entrar ahí, ¿no? No solamente una neuropatía. ¿Qué más podría ser? Dermatomiositis, como dicen, ¿no? Una miopatía, obviamente, va a tener debilidad en cuatro extremidades. ¿Qué más podría entrar ahí? Una mielitis transversa, ¿no? Una infección medular. O una infección, ¿no? Una inflamación medular. Mielitis transversa también. ¿Qué podría entrar por ahí? Una enfermedad motoneurona, una miastenia también, ¿no? Aunque la clínica varía un poco, con miastenia va más con fatigabilidad, es más crónico, ¿no? Es asimétrico y sobre todo es fluctuante, ¿no? A veces está bien, otras veces está más débil. Así, ¿no? Va variando a lo largo del día. ¿Qué más podríamos tener acá? Más o menos esas posibilidades. Entonces, yo teniendo esas posibilidades, yo debería poder, con mi examen físico, determinar exactamente dónde está. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ya? ¿Podría ser una neuropatía? Sí, una polineuropatía, ¿no? Sí, sí podría ser. Ya, lo que llama la atención acá para polineuro es que las polineuropatías por lo general son simétricas y sincrónicas. ¿Qué cosa es eso? Que van avanzando de manera simétrica, ¿ya? Como han puesto ahí en Guillain-Barré, es una enfermedad prototipo, ¿no? Entonces va avanzando así, pero si dan cuenta, o si recuerdan, este paciente hizo una pierna primero, luego un brazo, luego la otra pierna, ¿no? Bien asimétrico, bien raro, ¿no? Entonces, eso vamos dejándolo en paréntesis, ¿no? Si bien ahora está en cuadriparesia, fíjese que el inicio no ha sido simétrico, ¿no? Ni sincrónico. Miopatías también por lo general son más o menos simétricas, ¿no? Son más proximales, no siempre, ¿no? Pero más proximales, ¿ya? Podría ser también, ¿no? Una mielitis transversa podría ser. La característica de una mielitis, ¿ya? Es, además de la cuadriparesia, es nivel sensitivo, que no sabemos si tiene porque solamente tenemos la evaluación de emergencia. Y además el compromiso, compromisos de esfínteres, ¿no? Un paciente que hace retención urinaria, hace constipación, ¿no? Hace problemas para poder defecar, miccionarnos. Que no tenía en la historia, sí, no lo he puesto ahí, pero sí, cuando al ingreso sí le preguntaron, no había compromiso de esfínteres, ¿ya? Entonces, puede que la mielitis sea un poco más, un poco más alejado, ¿no? No se descarta del todo, ¿no? Falta examinarlo todavía, pero por ahí, si no tiene compromiso de esfínteres, lo vamos descartando un poco. Miastenia, como ya les he dicho, es un poco más crónico, es fluctuante, ¿no? Y no hay fatigabilidad. El fenómeno de fatigabilidad es que el paciente está despierto, está bien, está tranquilo, ¿no? Y poco a poco, conforme va avanzando, perdón un segundo, conforme va avanzando. Ya, perdón. Entonces, la miastenia tiene el fenómeno de fatigabilidad, como les decía, es un paciente que despierta, está 100% normal. Bueno, no tan 100%, sino que tiene un grado X de fuerza, pero conforme va pasando el día se va fatigando, ¿no? Va sintiendo mayor debilidad, ¿no? Va teniendo tos y diplopía, ¿no? Descansa, duerme un poquito, se levanta y ya recupera un poco la fuerza, ¿no? Eso es más, y compromete bastante musculatura ocular, ¿no? Puede ser tosis, puede ser, diplopía, ¿ya? Que no tenía este paciente. Entonces, también por ahí vamos descartando un poco eso, ¿no? Enfermedades motoneuronas también dijimos, como esclerosis lateral amiotrófica, mucho más crónico, pues, ¿no? Mucho más crónico. El paciente tiene menos de un mes de enfermedad. Entonces, por ahí también va menos frecuente, ¿no? Y también los síntomas sensitivos no son prominentes, ¿no? En una enfermedad de motoneurona. Entonces, con esas consideraciones, podría ser, sí, bien una neuropatía, bien una miopatía, ¿no? Por ahí tal vez una mielitis transversa, eso tenemos que ir viendo. Pero ¿qué tiene que ver eso con la poliartritis? Eso tenemos que ir pensando, ¿ah? Ah, y lupus eritematoso, ¿qué le parece el diagnóstico de lupus? Siempre que se consideren enfermedades autoinmunes, está bien, ese paciente tiene súper positivos, ¿no? Los anticuerpos, pero recuerden que son enfermedades sistémicas, ¿no? Deberíamos tener compromiso de algún otro órgano, ¿no? Por ahí anemia,
¿no? Por ahí elevación de transaminasa, trombocitopenia, ¿no? Alguna otra alteración, ¿no? Serositis, por ahí, por manifestaciones cutáneas, otro tipo de cosas. Ya, vamos avanzando. Entonces, ¿qué pasa ahí en emergencias? Se pide interconsulta neurología, por ahí a reumato, para ver qué hacemos con el paciente. ¿Ya? En la interconsulta neurología, ¿qué cosas se le coloca? Yo no lo vi en emergencia, yo no lo vi en emergencia, yo lo vi ya recién en piso, pero en el examen, básicamente lo que se constataba en la primera evaluación, que es una paciente despierta, orientada, ya que obedece órdenes, pupilas normales, pares craneales ok. En la parte de fuerza decían que tiene una cuadriparesia 3/5, ¿ya? 3/5, una hiporreflexia generalizada, acá ya tenemos información de reflejos, ¿no? Hiporreflexia generalizada, no cuantifican cuánto, pero bueno, ya hipo, y además hipotonía, ¿no? Además que tenía hiperalgesia en miembros inferiores, en lo que es la parte sensitiva, coordinación ok, y no habían signos meningios, ¿ya? Entonces, impresión diagnóstica que le ponen, síndrome de Guillain-Barré y poliartritis a descartar enfermedad mixta de tejido conectivo. Ya, así se le coloca en un primer momento. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Podría ser un Guillain-Barré? En primer lugar, como les dije, tenemos que ver dónde está la lesión, ¿no? El paciente tiene cuadriparesia y una hiporreflexia, ¿no? Ya ponle reflexia. Eso sí es una neuropatía, ¿ya? Es una neuropatía. Sí, Guillain dicen que puede ser, ¿ya? Sí, es una polineuropatía aguda la que tiene este paciente, ¿no? Es una polineuropatía, este, aguda, ¿ya? Pero, acá viene el gran pero, muy bien, ahí la gente más, va teniendo sus observaciones, no es simétrico, no es sincrónico, claro, como le decía, muy bien, eso es algo que nos debe llamar la atención, ¿no? Una red flag es cuando un Guillain-Barré es asimétrico, ¿no? O sea, asimétrico, puede ser otra cosa. Cuando tiene fiebre, además, ¿no? Este paciente tiene fiebre. Entonces, ahí haría que tener el diagnóstico con pinzas, pero lo más importante que hay que saber acá, aprovechando que estamos con este diagnóstico, ¿ya? Y que también se discutió el ingreso del paciente a emergencia, perdón, ya a piso, es que, ¿por qué se da el síndrome de Guillain-Barré? Guillain-Barré se da en el contexto de una infección activa, no, se da en contexto de postinfeccioso, ¿no? La infección ya pasó, ya paciente puede haber estado con diarrea, con enfermedad respiratoria, ¿no? Ya, pero eso se cura y con el tiempo hace un Guillain-Barré, ¿sí? Y eso se da por producción de anticuerpos por un mecanismo de mimetismo molecular, ¿no? En donde hay anticuerpos que se producen frente a ciertos epítopes de un virus o una bacteria, ¿no? Recuerden que epítope una serie de secuencias de proteínas en la superficie de un microorganismo, ya que es capaz de generar o es capaz de ser reconocido, ¿no? O sea, frente a lo que va a actuar un anticuerpo, ¿sí? Entonces, Guillain-Barré se da porque el cuerpo detecta en la superficie de un microorganismo una secuencia X y forma anticuerpos para esa secuencia X. Solo que a veces, pues, por la mala suerte de la persona, tiene secciones en sus nervios que son similares, por no decir iguales a esta superficie de las bacterias o virus, y por eso se genera esa reacción cruzada, ¿no? Por eso se da un síndrome Guillain-Barré. Pero es un problema postinfeccioso, ¿no? Esta paciente parece que está en una, en un evento agudo, pues sigue haciendo fiebre, ¿no? Nunca dejó de hacer fiebre, sigue con fiebre, está con poliartritis, ¿no? No parece que sea postinfeccioso. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos que tener agarrar con pinzas al síndrome Guillain-Barré. Eso sí fue lo que se discutió en el ingreso. ¿Ya? Eh, ya, ¿cuál fue el plan? Hospitalizar, de hecho, iniciar plasmaféresis, punción lumbar y un electromiodo con velocidad de conducción nerviosa. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una evaluación de reumato. ¿Ya? El reumato bien le pone sí, tiene ANON 320, ANCA positivo, factor reumatoideo tanto, tanto, tanto. Eh, no cuenta con ENA, le pone y todo, ¿ya? Pero todo lo que hemos visto, sí son varios anticuerpos que le han salido positivos, ¿no? Entonces le pone como diagnóstico.
un síndrome de poliartritis, un síndrome de polineuropatía, síndrome febril, ¿no? Descartar infeccioso, ya descartar que sea chikungunya, ya por ahí dengue, alguno de esas arbovirosis, ya, y descartar autoinmunes, descartar vasculitis primaria, descartarles o Sjögren, ¿ya? Entonces, sugerencias. Bueno, pídanle pues los resultados del INS, ¿no? Recuerdan que cuando estaba ahí en Madre de Dios le pidieron de todo, todas las infecciones habidas y por haber, ya, busquen esos resultados. Interconsulta oftalmo para el fondo de ojo, que le hagan un shimmer, todas esas cosas, pedir el perfil ENA y hacerle un eco pues de manos, pie, para ver la artritis, ¿no? Y ya, entonces tenemos esa evaluación inicial por reumato. Ya, entonces ahí es donde lo evaluamos nosotros. Ya, como diagnóstico, nosotros le colocamos una polineuropatía aguda inmunemente mediada, ¿ya? Secundaria vasculitis, ¿ya? Secundaria vasculitis. ¿Por qué le colocamos eso y no un síndrome de Guillain-Barré? Por lo mismo, ¿no? Uno, por el tiempo de enfermedad, ¿ya? No parece ser postinfeccioso, parece que ser, secundario, un proceso agudo, ¿no? Que está presente. Vasculitis, ¿por qué le ponemos vasculitis? Por lo mismo que ustedes han colocado ahí que es asimétrico y asincrónico, ¿no? Ahí tenemos que ver que el compromiso es de sistema nervioso periférico. Pueden tener tres básicamente, ¿no? Pueden tener mononeuropatías, polineuropatías y mononeuropatía múltiple. ¿Ya? No se olvide. ¿Cómo es cada uno de ellos? Mononeuropatía tendría como un túnel del carpo, ¿no? Es un solo nervio que se afecta. ¿Ya? Polineuropatía son varios nervios que se afectan, ¿no? Que vendría a ser como Guillain-Barré que tienen ustedes, una polineuropatía diabética, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería la mononeuropatía múltiple o mononeuritis multiplex, ¿no? En realidad es una polineuropatía, o sea, es más de un nervio afectado. Sin embargo, la diferencia está en que esta es asincrónica y asimétrica, ¿sí? Primero puedes tener lesión, por ejemplo, de peroneo derecho, después puedes tener lesión de mediano izquierdo, después puedes tener tibial izquierdo y así, se va afectando nervio por nervio, ¿no? Que es algo similar a lo que le pasó a la paciente, ¿no? Recuerden que tenía dificultad para mover una pierna primero, después fue el brazo contralateral, después fue la otra pierna, después progresó, ¿no? Al principio tenía debilidad, después ya no podía caminar, ¿no? Sí, poco a poco ha sido agregando poco a poco, ¿no? Por eso parece una mononeuropatía múltiple en realidad, una mononeuritis múltiple, ¿ya? Y la causa más frecuente de esto es vasculitis, pues, vasculitis. Y dentro de la vasculitis, las enfermedades reumatológicas, ¿ya? Entonces, tienen sus anticuerpos positivos, todo eso, estaba a descartar un LES activo, ¿no? Entonces, bueno, completar las indicaciones de reumato y que lo vuelva a ver reumato, ¿no? Pero está con nosotros, hospitalizada en neurología. Ahorita lo que más nos importa es que el paciente no camina, ¿no? No camina, está con una pérdida de fuerza bastante importante. Y evaluándolo mejor, tenía una fuerza distal, mira, en 1/5, ¿ah? Ya no tenía casi nada de fuerza en manos y pies. Proximal sí tenía por ahí 3 en miembros superiores, 2 en miembros inferiores. O sea, sí tenía un compromiso bien importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Púlsanla. Púlsanla. Los pulsos sí nos pueden ayudar en una polineuro aguda inmunemente mediada como si fuera como un CIDP, ¿no? Eh, y además nos puede ayudar para el LES, pues, ¿no? En caso tengan. Lo desinflame, ¿cómo se va a estar bien? Después iniciamos tratamiento para dolor neuropático, ¿ya? Esa alodinia que tiene esa paciente es un dolor neuropático. Recuerden que hay dos tipos de dolores que nos importan, ¿ya? Dolor nociceptivo y dolor neuropático. ¿El dolor nociceptivo cuál es? El que se produce cuando hay lesión de tejidos, ¿no? Por ejemplo, ustedes se caen, se golpean, se cortan, les da apendicitis, ¿no? ¿Qué cosa sucede ahí? Hay un daño tisular y se liberan, pues mediadores inflamatorios, ¿no? Tromboxano, prostaglandinas, ¿no? Y esas sustancias son captadas por las terminaciones nerviosas desnudas, ¿no? Que son los receptores de dolor. Eso es enviado al sistema nervioso central y se traduce obviamente como dolor, ¿ya? Pero el dolor neuropático, ¿cómo es que se produce? O sea, o cómo se define, ¿no? El dolor neuropático se define como aquel dolor que se origina secundario a la lesión del sistema nervioso en cualquier lugar de su recorrido. ¿Ya? O sea, eso puede ser por una lesión de nervio, por un stroke isquémico, por una mielitis transversa, ¿no? Cuando se lesiona el sistema nervioso puede producir dolor, ¿no? Es un dolor neuropático.
¿En qué se diferencia un dolor nociceptivo? Un dolor nociceptivo sí pueden sentir un hincón, pueden sentir una opresión, ¿no? Es localizado, ¿no? Dolor neuropático es no es un hincón, ¿no? Es más ardor, quemazón, este, hormigueo, electricidad, ¿no? Puede ir a lo largo de un nervio, puede tener toda una extremidad incluso, ¿no? Componentes distintos. Esta paciente obviamente pues tenía lodiña, ¿no? Miembros inferiores. Dolor bien severo, ¿ah? Entonces, para eso utilizamos tratamiento específico para eso, ¿no? Utilizamos anticonvulsivantes con la gabapentina, antidepresivos con como la mitriptilina, ¿ya? Ya no vamos a detenernos mucho en eso, que es otro tema, ¿no? Manejo del dolor neuropático, ¿ya? Efectivizar la electromiografía con velocidad de conducción nerviosa y también se le planteó una biopsia nervio-sural, ¿no? A ver cuál es realmente el compromiso de este nervio, ¿no? Y acá vamos teniendo los estudios, fíjense. Tenemos la electromiografía. La electromiografía es una prueba neurofisiológica, ¿ya? Muchas veces es mal interpretada porque la gente piensa, hazle una electromio y va a ser como una tomografía que le haces de cabeza, de cuerpo, de todos lados, y si hay un tumor, ahí lo vas a ver, ¿no? La electromiografía no es eso. La electromiografía, como le digo, es una extensión del examen físico neurológico. Ya tienes que saber exactamente qué buscas y esto complementa el examen físico. Si un examen al paciente no puede interpretar la electromiografía. Por eso es importante que cuando se solicite tenga un examen neurológico completo. ¿Ya? El problema es que muchas veces lo piden un montón de colegas que ni idea del examen físico. Pues, ¿no? Entonces dicen descartar neuropatía del paciente con reflejos y vivos incluso, ¿no? Tiene hiperreflexia. Eso no tiene sentido hacerle una electromiografía a un paciente que no tiene lesión del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, eso para que más o menos entiendan algo de electromiografía, ¿ya? En realidad son dos estudios. Uno es la velocidad de conducción nerviosa, en donde se evalúa la conducción en un nervio en específico, puede ser mediano, cubital, tibial, peroneo, ¿no? Y la aguja va en el músculo, ¿no? Que nos va a hablar si hay un patrón de nervación, o sea, si el músculo está afectado porque el nervio no le llega, porque está destruido, o si el músculo está dañado de manera primaria, ¿no? Lo que se vería en una miopatía, ¿ya? Entonces, en la velocidad de conducción, lo que nosotros queremos ver es si el nervio está normal o si está alterado, si está patológico, está destruido, ¿no? Y lo que nos importa es ver cuál es el patrón de daño del nervio, que pueden ser dos principalmente, ¿no? El patrón axonal y el patrón desmielinizante. El patrón axonal va a ser porque obviamente se daña el axón, pues, ¿no? O sea, las fibras que están por ahí dentro, recuerden que el nervio es un cable que tiene un montón de cablecitos, ¿no? Hilos de cobre por dentro, ¿no? Van fibras motoras, sensitivas, todo eso, ¿no? Cuando se daña ese axón, ¿qué va a pasar? Vamos a tener amplitudes disminuidas, ¿no? Con velocidades de conducción más o menos normales, ¿no? Pero cuando tenemos un patrón desmielinizante, las fibras de cobre están normales, lo que sale es la vaina aislante, ¿no? De mielina que está fuera de ellos. Entonces, la amplitud va a estar normal, pero la velocidad va a estar disminuida, ¿no? Recuerden que la mielina se encarga del potencial saltatorio. Y a todo esto que estoy hablando probablemente le suena chino, ¿ya? Pero es información importante que nos da, porque hay neuropatías que son axonales, otras desmielinizantes, y ya nos lleva a ir viendo específicamente cuál podría ser la causa, ¿ya? A grandes rasgos, casi todas las neuropatías son axonales, muy pocas son desmielinizantes. Entonces, por eso es importante hacer la electromiografía, ¿ya? Estamos con el electromío, por ejemplo, ya, ¿qué concluyen ahí? La evaluación neurológica muestra signos de polineuroradiculopatía subaguda, asimétrica, de inicio, predominantemente axonal con severa disminución secundaria. Ya le puso que tenía todo, pero es básicamente una lesión axonal, ¿no? Es una lesión axonal y asimétrico. Eso debe llamar la atención, ¿no? Eso refuerza nuestra presunción diagnóstica de mononeuritis múltiple, ¿ya? Eso sí debe quedar bastante claro. Y es un patrón axonal, ¿no? Que sí, pues iría a vasculitis, no tanto no así, si fuese desmielinizante sería otra cosa. Tenemos punción lumbar, resultado de punción lumbar, fíjense. No encontré el líquido impreso, ¿ya? Pero sí, felizmente alguien lo apuntó por ahí. Un líquido, fíjense, célula cero, no tiene células, proteínas 36 normal, glucosa 42 que por ese entonces estaba normal. ¿Ya? Por ahí cristal de roca, es un líquido normal, ¿no? Podría haber habido una disociación albuminocitológica como se ve en Guillain-Barré, ¿no? Pero no ha habido. Es un líquido completamente normal, ¿ah? Presión de apertura también está normal.
Ya, y durante la hospitalización, fíjense, mientras estamos dando tratamiento para como un LES, creo que estaba en el segundo día de pulso, nos llega este resultado. La microaglutinación para leptospirosis, la MAT, varial 1/800. ¿Ya? Esta pruebita ya es diagnóstica para leptospira. O sea, ¿qué cosa tenía la paciente? Tenía una leptospirosis. ¿Ya? Tenía una leptospirosis. Fíjense, eso tranquilamente le puede estar causando la fiebre, por ahí las poliartritis, ¿no? Las infecciones también pueden elevar el ANA, ¿no? Pueden dar un montón de marcadores autoinmunes, ¿no? Positivos, el BCG, por ahí creo que no se lo puso, pero el PCR también estaba elevado, ¿ya? Todo eso, ¿ah? Entonces, el diagnóstico que tenía, fíjense, era una leptospirosis de esta paciente, porque sí, pues seguía haciendo fiebre, fiebre. Bajó con los pulsos, bajó, mejoró la fuerza, eso sí, ¿ya? Pero tenemos una aglutinación para leptospirosis. Como le decía, esta prueba es diagnóstica. Entonces, el diagnóstico cambia. ¿Qué cosa cambia? Polineuropatía aguda inmunemente mediada por vasculitis, sí, pues sigue con eso, ¿no? Ya tenemos evidencia clínica, electromiográfica de ello, pero ahora tenemos la causa. Nuestra causa ya no sería un LES, ¿no? Sino sería la propia leptospirosis. ¿Cuál es el plan? Inicio de ceftriaxona, 1 gramo cada 2 horas por 7 días y plasmaféresis posterior al pulso de corticoides, ¿ya? Posterior al pulso de corticoides. O sea, ampliar, ser un poco más agresivos frente a la patología de la paciente, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, durante ya su hospitalización, ya completando el tratamiento, durante los últimos días me parece, ya había caído la fiebre y todo eso, pero aparece un rash en la piel, ¿no? Con prurito y todo eso. Entonces, fíjense, ¿ah? Y petequias por ahí, aparte del rash hay petequias. Esto me parece que tenía unos 2, 3 días, e incluso ya le hicieron biopsia de piel acá, ¿ya? Pero más o menos para que tenga una idea de las manifestaciones cutáneas que hizo esta paciente. Entonces, se le interconsulta a dermato y le pide biopsia, ¿ya? Biopsia de la piel. ¿Qué cosas salió en la biopsia de la piel? Fíjense ahí, resultados consistentes con vasculitis de pequeños vasos asociado a depósito de inmunoglobulinas. Fíjense, depósitos perivasculares. Es una vasculitis, pues, ¿no? Eh, este es algo más anecdótico. Después también justo ayer me parece que salió, no salió, por informe verbal también nos salió la biopsia del nervio sural, también con áreas de vasculitis en la basa nervorum. O sea, también tenía evidencia de vasculitis en el nervio. ¿Ya? Fíjense, vasculitis, ¿no? ¿Qué tendrá que ver eso con leptospirosis? ¿No? Y sobre todo si el paciente ya, pues, ya le dimos tratamiento, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? De manera incidental, fíjense, le dimos tratamiento y todo eso, ya había caído la fiebre, ya había pasado el rash, y de la nada, que me parece el sábado pasado, así, empieza con dolor abdominal severo, vuelve a hacer fiebre, náuseas, vómitos. ¿Y a qué cosa hizo durante la hospitalización la paciente? Una colecistitis aguda, o sea, por colelitiasis, ¿no? Un poco piña la paciente, ¿no? Ensalada, en medio de de una leptospirosis aguda, hace manifestaciones súper raras, ¿no? Como una polineuropatía inmunemente mediada, vasculitis cutánea, ¿no? Y además hace una colecistitis aguda. Hasta ahorita no, probablemente no tenga que ver este episodio con la infección de fondo, ¿ah? Hasta donde sabemos y hasta donde hemos revisado. Y bueno, actualmente, ¿qué pasó? Ya la paciente ya ha completado ceftriaxona, ya completó pulso de corticoides, se le ha empezado la plasmaféresis, imagine, creo que ya tiene como 5 sesiones, ¿ya? Tiene una evolución favorable, la alodinia ya ha desaparecido, la fuerza ha mejorado, mira, 4,5 proximal, ya 2,5 distal, tenía 1,5 distal y 3,5 proximal, ya puede pararse incluso con ayuda, pero puede pararse, ¿ya? Puede alimentarse sola, al menos ya puede agarrar una cuchara y llevársela a la boca, ¿no? Que es un avance gigantesco, ¿no? Ya no hace fiebre tampoco. Le hicieron la CEPRE, ¿no? O sea, que es lo que vimos en la anterior, le sacaron 3 cálculos gigantes, ¿ya? Y veamos algo de la discusión, ¿ya? ¿Qué cosa, cuál es la enseñanza de este caso?
Eh, la leptospirosis, recuerden que es una zoonosis hecho por espiroquetas, ¿no? Que hay varias familias, ¿no? Hay dos familias grandes. Hay unos que son saprófitos y hay otros que sí son patológicos, ¿no? La que nos importan acá son obviamente los patológicos, ¿no? Entonces, de estas de acá, y cuando se afecta al ser humano, hay un amplio rango de manifestaciones clínicas, ¿ya? Van desde una infección asintomática hasta una enfermedad fatal, ¿ya? Y la transmisión se da por orina, por sangre o por tejido de roedores infectados. Eso es bien importante, ¿ya? La paciente, ya, la paciente, o sea, si bien era ama de casa y todo eso, sí tenía antecedentes de haber estado limpiando, limpiando donde viven los animales. Y cuando le pregunta que si habían ratas, sí, pues estaba limpiando, sí encontró heces de rata que parece que se le habían se habían ido a vivir por su casa, ya, pero sí había el contacto con heces de, de ratas, ¿ya? Entonces sí encontramos un contacto epidemiológico, ¿ya? Eso después de que le salió el leptospirosis fue positivo, ¿no? Ah, y salieron todas las pruebas de otras arbovirosis negativas, ¿ah? Le hicieron Zika, dengue, chikungunya creo que le salió indeterminado, ¿ya? Pero, oropuche, mayor, todo negativo, ¿ya? Recuerden que tiene un periodo de incubación, puede ir de 2 a 22 días, ¿ya? Y tiene dos fases esta enfermedad. La fase aguda, que es la leptospirámica o septicémica, que va de una semana más o menos, ¿ya? Donde el paciente tiene malestar general, ¿no? Fiebre, escalofrío, como cualquier infección, ¿no? Mialgias por inyección conjuntival. Y de ahí la fase inmune, que es variable en su duración, ¿ya? En donde se le puede encontrar ya la IgM en sangre, donde hay gran cantidad de concentración de leptospira en orina, ¿no? Se va a los riñones para seguir diseminándose ya a otros seres. Y acá es donde la mayoría recupera, casi todos los pacientes recuperan, ¿no? Van súper bien, pero algunos pocos hacen falla multiorgánica, ictericia, ¿no? Falla renal, miocarditis, hemorragia pulmonar y la famosa tríada de Weil, ¿no? Que es la inyección conjuntival, la falla renal y la ictericia, ¿no? En una pirosis severa, ¿no? Eso ya lo van a ver con el resto de sus clases de infecto, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos importa es un compromiso neurológico, ¿ya? ¿Cuál es el compromiso neurológico más frecuente de la leptospirosis? Es la meningitis aséptica, ¿ya? Que eso también hemos visto en el hospital, ¿no? Pacientes con leptospirosis que, bueno, mejoran, ¿no? Pueden hacer mayor o menor compromiso sistémico, pero mejoran y después hacen compromiso de conciencia, ¿no? Punción lumbar parece MECTEB, ¿no? Entonces, pero es una meningitis aséptica por leptospira, fíjense. Esta ya en la fase inmune, ¿no? También se han reportado un montón de cosas, ¿no? Cefalomielitis diseminada aguda, hidrocefalia, stroke, hemorragia, trombosis, cerebelitis, o sea, con ataxia, ¿no? Mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, mononeuritis múltiple, neuritis óptica, un montón de cosas secundarias a una infección por leptospira, ¿ya? Pero de ellas la más frecuente es la meningitis aséptica, ¿ya? Acá dejo un cuadrito de manifestaciones posibles de leptospira, ¿no? Eso puede afectar cualquier cosa. Ya, el test diagnóstico para leptospira, ya hay varios, ya, pero la que utilizamos nosotros fue la microaglutinación. Bueno, lo que utiliza el INS en realidad, ¿no? Ya, y para ir terminando, acá les pongo un artículo que nos hablan de un adulto con polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, ¿ya? Pero como un IDP, pues, como un Guillain-Barré, ¿no? La característica es que este paciente sí, o sea, le empezó la debilidad después de un episodio de diarrea, ¿no? O sea, es un post-infeccioso, ¿no? A diferencia del paciente que hemos visto nosotros, que es durante la propia infección, ¿no? Durante la propia infección, no ha sido post-infeccioso, ha sido durante la misma infección, ¿no? Son mecanismos distintos, ¿ya? Son mecanismos distintos. El manejo es más o menos similar, tal vez lo que haya cambiado es que nosotros usamos corticoides, ¿no? A diferencia de esta que usaron, me parece que usaron inmunoglobulina, ya con evolución favorable, ya, pero para Guillain-Barré, por ejemplo, no sirven los corticoides, ¿no? No tienen evidencia de uso. Entonces nuestro paciente sí, pues empezó a mejorar después de los pulsos corticoides, ¿ya?
Y después de eso se hizo la plasmaféresis, pues y todo eso, ¿no? A ver, ya, y con eso terminamos la presentación de caso. Esta es la bahía de Halong en Vietnam, si algún día les interesa ir, vayan que es recontra bonito. No sé si tienen alguna pregunta, a lo que les llame la atención. Caso bien raro, ¿eh? Nunca habíamos visto. Y de hecho no hay muchos reportes de caso de esto. Bueno, doctor, muchas gracias. Estuvo muy interesante el caso. No hay ninguna consulta por el chat, todo muy entendible y agradecerle otra vez por el tiempo que nos está dando. Y Bye. ya, gracias a ustedes por la atención.